Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra segunda tutoría de gestión tecnológica e innovación. Para el día de hoy tenemos entonces programado el tema de definir lo que es la ventaja competitiva, o la estrategia competitiva, que parte de una ventaja competitiva. Vamos a tratar ese tema desde la temática del módulo, desde una presentación que tenemos y desde la construcción que nosotros hacemos del debate, como yo les he propuesto como tal. Pero antes de iniciar, entonces antes de empezar con el tema central, vamos a dar paso a las participaciones. Si alguien tiene algún tema de participación, lo que yo les había comentado desde la primera tutoría, temas que tengan que ver con la materia o que sean de actualidad o que les haya llamado la atención esta semana de todos esos, de todas esas revistas y periódicos que ustedes consultan periódicamente, sea este entonces el momento para compartirlo con los compañeros. Los escucho, muchachos. Profe, buenas noches. Pues yo por ahí encontré dos, pero... Hola, Bridget, ¿cómo estás? Alejandra. Pues yo por ahí vi dos como relacionadas con la materia. No estoy muy segura pues de que sí sean muy relacionadas y son corticas. Pues la primera se trata sobre una empresa llamada Enmedio, que es una startup de señalización digital. Pues decía la noticia que esta plataforma innovó mucho en la pandemia, en esta pandemia, porque pues ellos nacieron en el 2006. Sí. Y ellos son basados como, o sea, lo que dan ellos pues a los clientes es que le ayudan como a mostrar sus marcas. Por ejemplo, que usted está viendo Facebook y le sale un aviso de Suzuki. Entonces, eso es básicamente lo que hacen ellos. Y lo que pues la noticia de ellos se trata de que en esta pandemia sacaron dos programas nuevos, porque el que tenía como que no le daban abasto. Entonces sacaron más de 2 programas y las descargas como de todo eso ha aumentado mucho a como cuando el mundo era normal. O sea, como que la pandemia hizo que la empresa creciera más. Y la otra es de las aplicaciones de domicilios en Colombia. Dice que pues, no sé cómo se pronunciará esto, Movimetrics realizó un estudio en el cual pues la satisfacción de la gente se veía reflejada en los programas que era Rappi, Domicilio, Seafood, Ubers, y el que mayor tenía, o sea, el de mayor porcentaje era la aplicación Rappi, que había crecido más. O sea que básicamente estas dos cosas crecieron más debido como a la pandemia. Ya, profe. Listo, Alejandra, muchas gracias. Sí, digamos bien sabido por todos es que no todas las industrias están de capa caída por el tema de la pandemia, ¿cierto? Hay algunas que están creciendo y que se están expandiendo. Las tecnológicas son unas de ellas. Hace poquito leía un artículo sobre, por ejemplo, productos que se están vendiendo en la cuarentena. Pues obviamente los productos de aseo ganaron precio, ganaron demanda, ganaron rentabilidad, porque hoy en día pues ir a un supermercado a comprar un antibacterial, pues eso se volvió carísimo. También los medicamentos, pues obviamente se siguen vendiendo y la gente se sigue cuidando con eso. Y también, pues paradójicamente, el tema del alcohol, ¿sí? El alcohol se sigue vendiendo muy bien. En un momento dado, por ejemplo, hace unos meses en México hubo una escasez nacional de cerveza. O sea, estos benditos se tomaron toda la cerveza que había y generaron una escasez. Entonces, no todas las industrias están de
de capa caída, como les decía, con el tema de la pandemia, sino que hay algunos que están aprovechando el momento. Siempre en toda crisis, en estrategia empresarial, en ventajas competitivas, en todo lo que tenemos, en lo que tiene que ver con la materia que nosotros estamos desarrollando, lo que nos atañe, el tema que nos atañe en este ciclo, se dice que en toda crisis hay una oportunidad, ¿cierto? Mientras unos lloran, otros fabrican pañuelos. Entonces, discúlpenme un segundito, por favor. Qué pena, muchachos. Bueno, les decía entonces que en toda crisis hay una oportunidad. Ahorita pues, nos lo está acabando de corroborar Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. ¿Algo más, muchachos? La profe, sí, yo tengo algo por decir también. Sebastián, bien pueda. Pues según pues como usted nos lo solicitó, ¿cierto? Sobre el tema de las noticias de la tecnología e innovación. Yo encontré una noticia también enfocada pues al tema de Rappi, sobre la plataforma Rappi. La noticia exactamente ya hace algunas semanas, es del 6 de julio, donde decía que Rappi anunciaba una nueva alianza con las casas de apuestas más representativas del mercado, ¿cierto? Eso significaba que Rappi, digamos, le apostaba también a esta industria pues, para poder apoyar todo el tema de las apuestas y con todas estas casas de juegos. Decía que a partir del 18 de julio pues, de este año, los mayores de 18 años podrían acceder a la plataforma para poder apostar en las plataformas de Rivalo, Betplay, Rosbet o Megapuestas y podrán usarse para recargar y hasta retirar dinero. Decía pues que la aplicación solamente iba a estar inicialmente disponible para iOS, o sea, para el tema pues de iPhone y todo lo que tenía que ver con Apple, y pues más adelante iba a estar para los Android y más versiones de web. O sea, en este momento, o sea, a partir del 18 de julio, hace un mes, empezó pues a funcionar sobre Rappi todo este tema de las apuestas. Pues me pareció como interesante pues la noticia, y ante la plataforma, ante Rappi, aparecía el link que se llama Rappi Apuestas. Eso pues como una noticia pues interesante que me pareció. Sí, Sebastián, muy importante, muchas gracias. Digamos que esos desarrollos tecnológicos, ahora esos servicios han crecido mucho. El tema de, obviamente, lo de los domicilios, lo de las apuestas, todo lo que es tecnológico, pues ante la imposibilidad de la gente poderse ver y poderse desplazar, pues es como apenas lógico que esos negocios vayan creciendo. Qué buen punto. Muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Profe, buenas noches. Yo también tengo un punto por allí. Anderson, ¿cómo le va? Bien, profe, ¿usted cómo está? Muy bien, bien pueda, Anderson. Leí esa noticia desde el mes de junio, Sí. donde dice Innovación Made in Colombia, donde dice que el diseñador industrial Carlos Andrés Escalante, junto con su empresa Human Bionics, la empresa produjo este año una lámpara robótica de rayos ultravioleta, germicida de onda corta llamada Cabinet Blue, que se conecta a una app y permite destruir en 30 minutos el 99.99% de los virus, incluyendo lo que es pues, la COVID-19, bacterias, hongos y esporas. Pues dice que la empresa se focaliza en productos de medicina y salud
y app de todo tipo. Crea además artículos conectados a apps hechas en Colombia que ha tenido éxito nacional como internacional. Inclusive leía por ahí que también desde Japón le hicieron a él una invitación para que fuera allí a ese país a presentar esta innovación. ¿Listo, profe? Listo, Anderson, muchas gracias. Listo, muchachos, ¿o hay algo más? Yo, profe, es una noticia del día de hoy de la revista Sí, ven, ¿cómo es tu nombre? María Camila Sanín. María Camila Sanín. Listo, María Camila, dime. Que dicen que el servicio de streaming por suscripción también viene hasta para los más pequeños, que es Disney Plus. Hablan mucho acerca de, pues, obviamente la condición en la cual estamos, que se ha venido dando todo este encierro y todo eso, y que tiene como estrategia, pues, la suscripción de esto, tener muchísimos más canales para niños, de Disney, de Pixar, Star Wars, National Geographic también va ahí. Entonces, pues, todo lo que nos ha dejado la pandemia también ha sido que nos toca suscribirnos a todo. Todo es como, sí, más que todo eso. No sé si han visto que mucha gente ya vende Amazon Prime, pero impresionante. O sea, ya no es tanto Netflix, sino como otras plataformas que se han venido adaptando a la pandemia, hasta para los más chiquitos. Sí, María Camila, muchas gracias. Sí, eso es correcto. Por ahí alguien decía en esos días, Dios bendiga Netflix y Amazon Prime, porque en este encierro, digamos que ahora pues no estamos tan encerrados como estábamos hace 3 o 4 meses, como estábamos en marzo, cuando empezó la cuarentena, que el aislamiento fue más fuerte. Pues claro, uno dependía mucho de eso porque largos periodos uno encerrado, pues ¿qué más tenía? Claro. También han tenido ellos que ante la demanda tan grande que tienen, por ejemplo de Netflix, han tenido que disminuir la calidad de los videos. Y se ha visto, ¿sí? Una vez está viendo una película y se pixela bastante. Pero pues claro, obviamente es teniendo en cuenta la ampliación de la demanda, la gran demanda que tienen hoy en día esas plataformas de streaming. Pues si bien es cierto que ya tenían una gran demanda, pues hoy tienen una más alta porque la gente las está utilizando mucho más. Y el Amazon Prime, pues obviamente por el precio, por el costo, pues le está haciendo una competencia muy grande a Netflix. Sin embargo, pues se considera que la gente tiene las dos, o sea, estamos adquiriendo las dos, porque son programaciones diferentes. Muchas gracias, María Camila. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos entonces a empezar con el tema de hoy que se llama la estrategia competitiva. La vamos a abordar desde 3 ítems. Lo primero vamos a mirar una temática desde el módulo como tal, pesadita y tal, vamos a mirar unos conceptos allí. Luego vamos a ver una presentación, siempre que hablamos de ventaja competitiva y estrategia competitiva, como que la temática siempre nos va a llevar a un autor que se llama Michael Porter. Vamos a trabajar dentro de una presentación con la teoría de Michael Porter de las 5 fuerzas que influyen en la rentabilidad de las empresas. Y por último vamos a hacer un ejercicio. Si tenemos tiempo, si nos rinde y nos queda tiempo, pues lo hacemos en tiempo real ahorita mismo y me lo suben a la plataforma, o si no, pues les queda de tarea para que lo suban posteriormente. ¿Les parece, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar la temática desde el módulo para que empecemos a hablar un poquito de lo que es estrategia competitiva y de lo que es ventaja competitiva como tal. Por ahí ustedes tenían un trabajito de leer un documento y hacer como un análisis de lo que era la historia de la estrategia como tal, ¿cierto que sí? ¿Cómo les fue con eso? No, profe, era ver el video, me parece. Video de la entrevista de ese señor.
pero también teníamos una... Y hacerlo de I más D más I. Ah, sí, claro, sí, lo de I más D más I. Ah, sí, perdón, sí, es que qué pena que usted me confundí con la otra materia que también es un poquito parecida. Sí, era el trabajo sobre I más D más I y ver el video de Michael Porter. ¿Cómo les fue con el videito? ¿Todo lo vieron? No, Sí, profe, señor. todavía no lo he mirado. Lo tengo pendiente. Bueno, me gustaría que lo viéramos todos. Si ustedes están de acuerdo, damos los 5 minuticos para que lo veamos de nuevo y hablemos un poquitico sobre él. ¿Les parece? Sí, pero de una. Bueno, entonces yo o sea, les voy a compartir el link porque ¿por qué? No, está en la plataforma. Entonces desde la plataforma lo vamos a mirar. Yo cierro aquí el micrófono porque es que no se escucha bien. Si lo vemos todos juntos, sí. Entonces dura 5 minutos. Entonces son las 6:57. Nos vemos a las 7:05. Vamos a verlo y ahorita hablamos un poquitico sobre él. ¿Les parece, muchachos? Listo, jóvenes. Arrancamos entonces. Niños, Sí, profe. listo, pues bueno, 5 minuticos para que lo veamos. Entonces lo ve cada uno y ahorita hablamos sobre.
Listo, muchachos, ya lo vimos. Sí, profe. Bueno, listo. Básicamente, ¿qué dice el señor Porter sobre el tema de la ventaja y de la estrategia competitiva? ¿Quién me dice? Profe, no sé si me escuchan ahí. Sí, se te escucha muy bien. Bueno, buenas noches. Según lo que pues yo entiendo del video y aparte porque siento que es como muy similar a la empresa en la que laboro, porque pues es de producción. Entonces él habla pues de las ventajas competitivas y de cómo impulsar a que la empresa, a pesar de que tenga tantas empresas en común que fabriquen, digamos, lo mismo, sea mejor o sea más resaltada, que no importa si digamos, usted puede tener las maquinarias más caras, los, los insumos más finos, pero si usted no entrega un trabajo con calidad, pues no va a resaltar ante otras empresas. Por ejemplo, donde yo trabajo, digamos que por la misma área, digamos por la misma cuadra, hay 6 o 7 empresas que fabrican exactamente lo mismo, pero digamos que los clientes, ¿porque vuelven donde nosotros? Porque el trabajo se entrega con mejores acabados, más puntualidad a la entrega, se atiende mejor a los clientes, cosas así. Entonces, eso es lo que hace eh, diferenciarnos como de las otras empresas y siempre pues mirando cuando salen nuevas empresas como con los mismos productos, mirar nosotros de qué forma podemos innovar o qué podemos mejorar para que sin necesidad de gastar tanto podamos como mantenernos siempre pues equilibrados. Sí, ¿cuál es la palabra clave? Tú la dijiste ya, pero seguramente la viste en el video. Lo que es, lo que considera, no, lo que considera Porter como la finalidad de todas las estrategias, digamos, o todas las actividades que se puedan llevar a cabo dentro de una empresa. Tú lo acabas de mencionar, tú trabajas en una empresa que produce y que tiene unos clientes y que es exitosa y que tal, pero ¿cuál es la palabra que utiliza él como para, como objetivo final en la implementación de toda estrategia? Objetivo. No, hay otra. Tú la acabaste de decir. ¿Para qué hacemos todo eso? Es decir, ¿para qué nos metemos en el cuento de buscar una ventaja competitiva, de diseñar estrategias, de buscar objetivos, de trabajar sobre una misión, visión, sobre unos valores, sobre mirar construir una visión futura de la empresa, es decir, de construir una visión de qué vamos a hacer, a quiénes vamos a atender, quiénes van a ser nuestros clientes y tal. Básicamente, ¿para qué hacemos todo eso? Para sobresalir, para ser Para ser diferentes, más ¿Para qué? rentable. ¿Para qué? ¿Para qué? Para darle para valor. diferenciarse, ser Para, diferentes. exacto, Para solamente él lo diferenciarse. dice. Recuerden que él lo dice muy claro en todo el video. Ese señor es un experto en el tema de competitividad, es un gurú a nivel mundial. El señor estuvo en Colombia hace unos años, no recuerdo hace cuánto, estuvo en Bogotá en unas conferencias. Pero él habla de eso, es de diferenciación. Es decir, yo no puedo ser competitivo en todo. O sea, yo no puedo tener el mejor precio, la mejor calidad, el mejor tamaño y tal. No, yo tengo que especializarme en algo y conseguir que es conseguir la diferenciación a través de comprender exactamente cuál es la necesidad de mi cliente. Pero digamos que en últimas, cuando él habla de ventaja y de estrategia competitiva, que digamos esa es la tarea que nos vamos a poner hoy, el objetivo que vamos a tener en esta tutoría como tal, es definir con exactitud qué es ventaja y qué es estrategia, para qué sirve cada una y cómo se construye cada una. La finalidad de todo esto, él lo dice en su video y tal, es la diferenciación. Lo que buscamos nosotros es ser diferentes. Y buscamos nosotros ser diferentes ¿en dónde? ¿Cómo el cliente nuestro nos percibe diferentes? En la calidad del servicio, en la calidad de los procesos, en la calidad del producto. Sí. Sí, teniendo el toque diferenciador
de los demás que hacen lo mismo que yo. Para eso es el benchmarking y para eso es la estrategia competitiva. La estrategia competitiva, sí. A eso tiende la estrategia competitiva, a volvernos una opción diferente para nuestros clientes, de tal manera que nos prefieran por eso, porque somos diferentes. Y eso lo tenemos que tener supremamente claro en este curso. Es decir, no porque seamos el más barato, no porque seamos el más fino, no porque seamos más bonitos, más feos, no, es porque somos diferentes y esa diferencia hace que el cliente nos prefiera. Son unas condiciones especiales de producto. Cuando nosotros hablamos de preferencias, por ejemplo, también tenemos que hablar indiscutiblemente de calidad, ¿cierto? Y preguntémonos nosotros, ¿qué es la calidad? ¿Quién me define qué podemos nosotros decir sobre la calidad? ¿Qué es la calidad? Solamente Profe, uno. como que algo esté en buenas condiciones para el uso. Por ejemplo, dame un ejemplo de calidad. Por ejemplo, una libra de arroz. ¿Y por qué tiene buena calidad? Porque, Porque crece mucho y porque los arroces caminan así como en la propaganda uno detrás del otro sin pegarse, ¿cierto? profe, ¿O y no? porque también es como, o sea, cuando uno dice, por ejemplo, es de buena calidad, yo creo que muchas personas se refieren a que es rico. Sí. Pero entonces, bueno, hay algunos que dirán que es rico y hay otros que dirán que es que, Maluco. sí, otros que dirán que es nutritivo, ¿sí? Otros que dirán que rinde mucho y tal. Cada uno tiene una percepción diferente. Lo que les quiero explicar con esto, muchachos, es que la calidad es un concepto que está ligado a las experiencias de cada persona, al ADN de cada uno, o sea, al ADN mental. Es decir, antiguamente, hace 30 años, 40 años, cuando ustedes no estaban ni en proyectos todavía, la calidad de un producto se asociaba solamente a la duración. Es decir, nosotros decíamos que un producto era muy bueno porque duraba mucho. Unos zapatos duraban 5 años y eso era pues, una calidad tremenda. Hoy en día, eso es un buen atributo para unos zapatos. Sí, sigue siendo un buen atributo. Pero a ti no te parecería muy harto ponerte 5 años los mismos zapatos. Depende del gusto de cada Depende de persona. qué. Del gusto de Sobre cada todo, persona. no me mientas que, sobre todo a ustedes que les gusta tanto comprar zapatos. A No, yo nosotros tengo puede que no, a nosotros puede que no, puede que unos zapatos nos duren mucho porque tenemos más poquitos zapatos, pero ustedes mantienen muchos zapatos. caro, pero los puedo guardar mucho tiempo, 3, 4 años y todavía me los pongo, pero porque no les doy tanto palo, los cuido. Bueno, entonces, digamos, el tema es el siguiente. El tema es que el concepto de calidad ha venido cambiando a través del tiempo. Y nosotros, cuando nosotros vamos a establecer nuestra estrategia competitiva, tenemos que tener en cuenta eso, que el concepto de calidad ha cambiado a través del tiempo. Ya no es tan importante el tema de la duración. Hoy en día hay otras cosas, el modelo, el color, el diseño, la experiencia, el servicio, bueno, muchas cosas. Me contaba mi abuelo, que ya no vive, que en la casa de él tuvo un bombillo de esos grandototes en el baño que duró como 20 años. Y yo le creo, porque él era muy serio en eso. ¿Pero ustedes creen que hoy en día un bombillo puede durar 20 años? No, No. porque estamos con lo de la obsolescencia programada. Exacto. Las hacían para ¿Y que por qué se duraran. dio? ¿Y Pero por qué como se no, generó? ¿Y por qué la industria empezó? ¿Por qué la industria aprendió la obsolescencia programada? profe, perdón. Pero como no les daba tantos ingresos tener una cosa que durara tanto tiempo, sino que se dañara al cierto tiempo y la persona tuviera que comprarla de nuevo. Sí, Entonces, ahí fue donde hicieron todo eso. Por eso los celulares les quitan actualizaciones, los sí, computadores. también. Todo hoy en día, digamos, está programado pues, para que la sociedad de consumo se mueva más rápido, ¿sí? Entonces, a eso va el cuento, ¿sí? Va a que ese concepto de calidad cambia de acuerdo a eso, de acuerdo a las tendencias, a los cambios, digamos, en la mente de las personas. Hoy en día,
se consideran factores de calidad unos muy diferentes de los que se consideran, frente a los que se consideraban hace 30 años o 40 años. Y cuando nosotros vamos digamos, a embarcarnos en un tema de construir una estrategia competitiva, pues deberíamos tener en cuenta eso. ¿Es claro eso, muchachos? Entonces, este señor Porter, digamos, para terminar el cuento, él habla de sus 5 fuerzas. Él hace 30 años está hablando de lo mismo, sí, pero todavía es vigente su teoría. La vamos a ver ahorita en una presentación muy básica de qué es el modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter, que dice que intervienen en la rentabilidad de toda la industria, de cualquier industria. Vamos a hablar primero entonces del concepto. Aquí están viendo el módulo, sí, la presentación, el módulo del curso, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces, esta lectura ustedes la tenían de tarea, ¿cierto que sí? O sea que ya son expertos en esto. No, No, yo no les dejé esa tarea. Parece que no. Bueno, entonces miren, vamos a hablar primero del concepto de estrategia competitiva. Esta estrategia competitiva se basa entonces en la ventaja competitiva. ¿Y qué es la ventaja competitiva? La ventaja competitiva es aquella condición especial que tiene una empresa, dado por su estructura de costos, por su cercanía a sus proveedores, por sus cadenas de valor, por el clúster, porque tiene, digamos, mayor facilidad de conseguir los insumos y le salen mucho más baratos. Entonces, a partir de esas ventajas competitivas que tiene una empresa, toda empresa tiene que tener, y ahorita el ejercicio que vamos a hacer, en el ejercicio que vamos a hacer, vamos a determinar para una empresa en la que ustedes trabajen, o si no están trabajando, pues en la que de pronto conozcan, establecer cuál es esa ventaja competitiva, o sea, cuál es el factor que lo diferencia, pero de manera innata. Es decir, como decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, en un libro del siglo XVIII, de 1776, todas las naciones o todas las regiones del mundo pues tienen unas ventajas competitivas. ¿Cuál es la ventaja competitiva nuestra, muchachos? El agro. El agro, ¿cierto? Y a través... ¿Cómo? ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces, básicamente sí, podríamos nosotros decir que es el agro. ¿Por qué? Pues por la diversidad de climas, por todas las ventajas que tenemos. Y a partir de eso, pues deberíamos nosotros construir la estrategia competitiva. Entonces, la estrategia competitiva es lo que yo hago con mi ventaja competitiva. La ventaja competitiva es innata, está allí. Yo la puedo utilizar, la tengo que identificar, claro, como empresario como tal, pues yo tengo que identificar cuál es mi ventaja para poder construir la estrategia. Esa estrategia entonces está basada en ventaja competitiva porque diferencia a la empresa de los competidores. Claro, cada una tiene una ventaja particular y garantiza la permanencia en el mercado. Para eso establezco o construyo o, digamos, proyecto a futuro la estrategia competitiva para el cumplimiento de esa misión como tal. Entonces, este señor Porter, básicamente lo que decía es que en el tema de estrategia de empresa, de consultoría, desarrollo económico de naciones, pues él venía, digamos, hablando sobre esto desde hace mucho tiempo, para la solución de problemas sociales, de medio ambiente, de salud y tal. Bueno, el video ya lo vimos, y entonces vamos a pasar a hablar un poquitico de la palabra, de lo que es la estrategia como tal. Creo que, yo no sé por qué no les dejé la tareita de la lectura, pero yo sé que ustedes son muy juiciosos, ustedes la hicieron, ¿o no? Yo pensé que ya sabían. ¿Cómo? Así por encima medio la revisé. Sí, bueno, entonces cuénteme usted. Bueno, pues está mirando ahí, hablaba de estrategia. Entonces ¿De qué? Perdón, ¿de qué? No le escucha un poquito más duro. profe, ya hablaba como de estrategia. Sí. Entonces decía que era dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.
Sí. Dice que también prevé alcanzar un cierto estado en el futuro. O sea, mira, Ajá. es el alcance que tiene hoy, pero también que tiene la visión hacia un determinado tiempo. Sí. Y también una vinculación directa con los resultados empresariales. Sí. Y ya, pues, ya hablando también de competitividad, decía que es la capacidad de una empresa o país para obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. Frente a los competidores, sí señor, tiene toda la razón. Digamos que la palabra estrategia deriva del latín strate, que quiere decir ejército y conducción. Es decir, la estrategia quiere decir conducir ejércitos, y de allá viene la acepción del término como tal en la concepción etimológica del término. Pero entonces hoy en día, digamos que se le ha dado la connotación empresarial, pues porque, como dice el mismo Porter en su video, la estrategia, perdón, la competencia es destructiva totalmente, ¿cierto? Decía Kaplan, que es un experto en mercadeo, tal vez ya se los había comentado a ustedes, que a la competencia no hay que desearle el mal, sino ¿qué? Bien. ¿Ah? El bien. No, no hay que desearle el mal, sino hacérselo. Ah, ya, ya. Pero eso no lo dije yo, eso lo dijo Kaplan en la teoría de mercadeo de él, ¿sí? Es uno de los gurús en el tema de mercadeo. La competencia es voraz hoy en día, claro, obviamente cada uno diseña su estrategia competitiva con el fin de, pues, eliminar o ser mejor, no digamos eliminar, pero ser mucho mejor que los competidores, o sea, ganarles en la posición de mercado, ir posicionándose en un nicho más grande, vender más, ser más importantes, ser más preferidos, estar más cerca cada día de lo que llamamos el top of mind o la mente del consumidor, el posicionamiento en la mente del consumidor, lo que llamamos en mercadeo el branding, que es esa posición que ocupa mi marca en la mente de un consumidor como tal. Entonces, por eso se asocia, digamos, la estrategia con la estrategia militar con la empresarial, pues porque también tiene que ver con eso. El objetivo general aquí, entonces, será identificar los conceptos básicos de la estrategia competitiva. Eso lo vamos a hacer hoy, vamos a tratar de hacerlo hoy, de cómo se construye esa estrategia con base en esa ventaja. Y objetivos específicos, identificar la diferencia entre estrategia y táctica, y le vamos a agregar aquí un pedacito que se llama estrategia, táctica y operación, que son los 3 niveles básicos en los que se hace, en los que se sostiene, digamos, la estrategia empresarial como tal. Establecer criterios para la identificación de la ventaja competitiva de las organizaciones. Es importante, digamos, desarrollar la habilidad de establecer o de identificar esa ventaja competitiva. Eso no es fácil. Porque muchas veces, digamos, estamos inmersos en un negocio, pues simplemente producimos, vendemos, tenemos unos clientes y tal, pero no entendemos de pronto, en el fondo, cuál es nuestra ventaja competitiva como tal. Y eso es importante porque a partir de esa ventaja es que vamos a construir la estrategia. Bueno, ¿a quién le gusta la poesía? Las niñas, que son más románticas. ¿Quién me ayuda leyendo este fragmento de Mario Benedetti de Táctica y Estrategia? Solamente uno, por favor, o una. Profe, yo. Listo. ¿Sí la conocías o no? Oye, ¿Ah? ¿qué me pasó, profe? No lo escuché. ¿Sí conocías la poesía? No, no, señor. Es una poesía muy linda de Mario Benedetti. Por favor, léemela y ya hablamos sobre ella, ¿sí? Mi táctica es aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, con qué pretexto, pero quedarme en vos.
Mi táctica es ser franca y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me... Bueno, entonces ya que la leíste también, la entendiste también, cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre estrategia y táctica? Oh my God. Fácil, ¿sí o no? A ver, ¿Te la puse fácil o no? más o menos, no tanto, profe. No, mira, el tema es el siguiente, el tema es que hay unos niveles, eso es un poema muy lindo de Mario Benedetti. Hay una estrategia como tal, la estrategia tiene que ver con el futuro, con el largo plazo, con la visión esa que yo quiero construir allá en el futuro. ¿En qué futuro? No sé, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, como sea la visión mía de la empresa, así que qué tan lejos quiero yo llegar. Se llama el alcance en proyectos. Entonces, esa es la estrategia en general. Esta partecita de acá me habla, digamos, de la estrategia como tal. Es que un día, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Pero para lograr eso, tengo que hacer estas otras cosas. Es la táctica. Es decir, yo tengo en la visión de futuro una estrategia, una visión, o sea, una imaginación y tal allá, pero para lograr eso yo tengo que desarrollar unas tácticas. Las tácticas son como a nivel medio las actividades que tengo que desarrollar, que tengo que plantear, y también hay un nivel operativo que está por debajo del táctico. Entonces hablamos de nivel estratégico como el máximo, después el nivel táctico y después el nivel operativo. El nivel operativo, digamos, es ya la minucia, ¿sí? Es el día a día, el que tengo que hacer. La táctica, pues aquí está detallada, ¿sí? La táctica es esta, cada una de estas cosas, y la estrategia general es esta. No sé si eso sea claro, muchachos. O sea, profe, que la táctica sería como lo que yo hago en el momento, ¿cierto? Mira, más fácil lo entendemos así. Cuando yo tengo una gran empresa, porque estamos tratando de traducir este tema de estrategia militar en estrategia empresarial. Cuando yo manejo una gran empresa, yo soy el presidente de la empresa, sí, o el CEO de la empresa, el director general, yo debo manejar la estrategia. O sea, en mi mente tiene que estar la estrategia, es decir, para dónde vamos a nivel macro, dónde es que queremos llegar, cuál es el puerto nuestro. Pero yo tengo un staff, sí, yo tengo unos coordinadores, unos directores de áreas, yo tengo un director de finanzas, tengo un director de recursos humanos, tengo un director de ventas, de mercadeo, tengo un director de producción y tal. Ellos son mi nivel táctico. Entonces ellos son los que tienen que diseñar las acciones puntuales que debemos llevar a cabo para que se logre esa estrategia que yo tengo en la mente. Y por debajo de ese nivel están los operarios, digámoslo así, sí, el nivel operativo como tal, que hacen la operación. Más o menos es eso, ¿es claro? Sí, señor. Bueno, entonces decimos que estrategia entonces es el proceso seleccionado, ojo con esto, proceso seleccionado, que pronto le sale por ahí en un examen, a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. Nos habla un poquitico de la estrategia militar, que es una de las dimensiones del arte de la guerra, en donde estos señores se iban y tal, entonces manejaban sus ejércitos para lograr unas mejores posiciones, manejando una logística, asegurando una disponibilidad y una capacidad de combate. Y se asimila entonces, lo que vamos a hacer acá, nosotros no vamos a hablar de estrategia militar, no nos compete, es sobre la estrategia empresarial como tal, sobre cómo se asimilan una y otra. Y esa estrategia empresarial, entonces, es uno de los campos de estudio que mayor interés ha despertado, tanto en el mundo académico como en el mundo de los negocios. La importancia de la edición estratégica radica en su vinculación directa con los resultados empresariales. Entonces, ¿para qué desarrollo yo estrategia competitiva o estrategia empresarial? Pues para lograr esos objetivos en el futuro, ¿cierto? Lo que pasa es que lo primero que tengo que hacer para poder lograrlos es tenerlos muy claros, es decir, es definir hacia dónde quiero yo ir, hacia dónde quiero llevar mi empresa, hacia dónde quiero llevar mi proyecto, hasta dónde lo quiero llevar, qué tan grande quiero ser yo, qué tanto, digamos, nicho de mercado yo quiero abarcar, qué tan grande quiero yo que sea ese nicho de mercado.
Y de acuerdo con eso, con esas definiciones de futuro, de estrategia, de visión allá en el futuro, en los 3 años, 5 años, 8 años, 10 años, depende de lo que yo me imagine, qué tengo que hacer hoy, qué tengo que hacer desde hoy para lograrlo de manera efectiva. Este concepto de estrategia entonces se destaca a nivel de negocios debido a que la empresa necesita una dirección de expansión y de ámbito bien definidos. Cuando digo bien definidos es tener claro lo que ya les he comentado, hasta dónde quiero llegar yo. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es competitividad. Y el módulo nos la define como la competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. O sea, ser competitivo es ¿qué? Es ser mejor que los otros, ¿o no? ¿O qué creen ustedes? Cuando yo digo que soy competitivo en el mercado de la fabricación de zapatos, pues ¿qué estoy diciendo? Creo que tiene la capacidad de ser más rentable que los demás. Sí, que tengo la capacidad de ser más rentable, de abarcar una porción de mercado mucho más grande, ¿sí? De ser más sostenible a futuro. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con la competitividad. Y obviamente, manejando el tema del tamaño, ¿cierto? Pues yo puedo decir que yo soy competitivo entre los pequeños productores de calzado, pero también puedo decir que soy competitivo entre los grandes. Hablemos de grandes marcas, Nike, Reebok, bueno, no sé. Esos ya son grandes ligas. Obviamente yo tengo que establecer, pues, cuál es mi nivel, ¿sí? No voy a pretender tener una fábrica de zapatos así en la esquina y competir con Nike, ¿cierto? No, pero pues dentro de mi mercado como tal, pues busco la competitividad como tal. Y también nos habla de que esa competitividad no es producto de la casualidad como tal, ni surge espontáneamente, sino que obviamente nace de la interacción o de la utilización de de esas ventajas que nosotros tenemos y que podemos llevar a la organización como tal para lograr el crecimiento o lograr el posicionamiento que nosotros perseguimos en una sociedad en la que nos desempeñamos, en un mercado. No lo llamemos sociedad, hablemos del mercado en el que nos movemos como tal. Nos dice también que una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después unos procedimientos de análisis y decisiones formales. Eso es importantísimo. Procedimientos de análisis. Digamos que cuando hablamos de gerencia estratégica o de estrategia competitiva, tenemos que hablar necesariamente del análisis del mercado como tal. Es decir, de establecer en qué negocio estoy yo. Alguien que me quiera contar en qué empresa trabaja, para que pongamos un ejemplo. Solamente uno. Yo, profe. ¿En qué empresa trabajas tú? Yo trabajo en Crystal Tech y ahí fabrican accesorios en acero inoxidable. Listo. ¿Y qué accesorios fabrican? Accesorios para fachadas, para divisiones de baño, pasamanos. Bueno, entonces vamos a definir un poquitico. ¿Cuál es el negocio cómo se llama Crystal Tech? Sí, señor. ¿Cuál es el negocio en el que se mueve Crystal Tech? ¿Qué vende Crystal Tech? Todo lo relacionado con acero inoxidable y se comercializa el vidrio templado de seguridad. Pero ese es el producto. Dime qué vendes. Se vende seguridad, se vende calidad, Calidad, innovación. y diseño. Sí, señor. Estatus. También. ¿Cierto que sí? Se vende valorización. Se vende valorización porque cuando yo compro esos accesorios tan lindos que venden ustedes, tan finos, tan de calidad, y yo los llevo a mi casa, pues mi casa se valoriza. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Entonces, digamos, una de las actividades más importantes que tiene la estrategia competitiva es definir eso, es definir cuál es mi negocio. Les voy a hacer una pregunta. La empresa que vende vehículos de 500 millones, ¿está en el negocio del transporte o en qué negocio está?
De lujo. Pero se llama de otra manera. ¿En qué negocio está? Profe, qué pena. ¿Sí? Lo que pasa es que me está hablando un compañerito que como que se salió de la clase, entonces está solicitando ingresar. Ah, listo. Pero dile que no me aparece acá la solicitud. ¿Cómo se llama? Bernardo, Bernardo Palacio. señor. Dile a Bernardo que con el mayor de los gustos, pero es que no me aparece. Ah, bueno, profe, yo ya le digo Lo cualquier intenté cosa. de nuevo, lo intenté de nuevo. Es que aquí a mí me pita, el Meet me da una señal y tal, pero no, la verdad no lo tengo. Entonces dile que por favor intente de nuevo. Bueno, profe, muchas gracias. Perdón, ¿en qué estábamos? Sí, ¿cómo se llama la empresa? Algo así. Ah, sí, entonces, no, le estaba preguntando en qué negocio está la empresa. Profe, yo creo que la industria automotriz, ¿no? No, no está en esa industria. ¿En qué otra industria está? ¿Cuál es el negocio? ¿Qué es lo que vende? No digamos en la industria, sí, porque yo sé que la industria sí es construir carros, lo que pasa es que son muy caros. Pero ¿en qué es lo que vende? Realmente, me interesa establecer eso, como definir qué es lo que vende cada uno. Lujo. Sí, Experiencia. pero tiene otro nombre, o sea, no se llama lujo, se llama... De alta Comodidad. gama. Ah, Comodidad. otra. Comodidad. Estatus, pero también se llama, empieza por I. Interés. No, se llama imagen. La persona que se compra un carro de ese valor ni siquiera lo necesita, tal vez ni siquiera lo maneja, tal vez tiene chofer. ¿Sí me hago entender? Tiene una capacidad adquisitiva demasiado alta. Es posible que ande solo en avión, pero pues quiere tener un juguete de esa clase, ¿sí? Entonces, digamos, ¿para qué les cuento eso? Es para que, digamos, podamos entender que cada negocio se dedica a algo particular, pero yo tengo que entender qué es lo que yo vendo, ¿sí? En últimas. Por ejemplo, el que vende en un restaurante vende platos muy sabrosos, muy elaborados, de 50, de 60.000 pesos cada uno. ¿Qué vende? Gusto. Sí, no vende comida. Él no vende comida. Comida vende el corrientazo de 10.000, ¿sí? Ese está en otro negocio como tal. Entonces, digamos, el cuento yo se los he hecho es para que, digamos, desarrollemos la capacidad de poder analizar en qué negocio estamos, porque en la medida en que nosotros podamos analizar eso, o sea, podemos establecer en qué negocio estamos, podemos definir la estrategia competitiva como tal. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que entender eso. Nosotros no vendemos cosas, nosotros entregamos soluciones, por ejemplo, ¿sí? La persona que vende seguros de vida, por ejemplo, ¿qué vende? ¿Vende seguros de vida? No, vende tranquilidad, vende comodidad para las personas, la seguridad de que su familia siga bien en el caso de que falten. Sí, es como eso, es entender un poquito cuál es el trasfondo del producto que yo vendo, cuál es el negocio como tal. No sé si eso sea claro, muchachos. Sí, profe. Bueno, también cuando hablamos de competitividad hablamos de una interna y de una externa. Y la interna pues tiene que ver con la conjugación, digamos, de todo lo que yo manejo, ¿sí? Los insumos, las maquinarias, el know-how, el conocimiento, la experticia, la experiencia, la rapidez, bueno, todas esas cosas que puedo yo tener al interior de la organización, conjugando, digamos, todos los factores que tengo para generar pues ese producto que va a entregarle al cliente esa experiencia, ¿sí? No le vendo un producto, le vendo una experiencia. Y también tenemos una competitividad externa que está orientada pues a la elaboración de los logros de la organización en el contexto del mercado. Es decir, la competitividad externa me dice a mí qué tan eficiente soy yo en conseguir ese mercado como tal, en permanecer en ese mercado, en ser sostenible en ese mercado, en tener una estabilidad económica para tener una competitividad a largo plazo. Cuando yo hablo de largo plazo, pues hablo de estrategia. Siempre que hablo de estrategia, hablo de largo plazo. Es de la sostenibilidad del negocio, del proyecto como tal, en el largo plazo. Cuando hablo de largo plazo, puedo hablar de, para algunas personas pueden ser 3 años, para otras personas pueden ser 5, para otras pueden ser 10, bueno, no sé. Digamos, depende del producto como tal y de la experiencia.
o de la expectativa, perdón, de la experiencia no, sino de la expectativa que yo tenga. Bueno, muchas preguntas hasta ahí. Bueno, listo. Vamos a hablar un poquitico entonces sobre ya, digamos en sí, sobre la estrategia competitiva como tal. ¿Qué es? Vamos a leer la definición que nos da el módulo y luego vamos a mirar una presentación, porque vuelvo y lo repito, siempre que hablemos de estrategia competitiva estaremos hablando inevitablemente de Michael Porter. Entonces, estrategia competitiva es la acción que lleva a desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles deberán ser sus objetivos y políticas necesarias para alcanzar tales objetivos, es decir, establecer una visión de futuro y determinar cuáles son las tácticas que tengo que emprender desde hoy para lograr esa visión de futuro como tal. Se requiere entonces diseñar estrategias competitivas y para eso se necesita entender su industria y su negocio, lo que les acabo de comentar. Entender a qué me dedico yo, cuál es el producto que yo entrego, ¿sí? Pero entendiendo que el producto no muchas veces es el físico, ¿sí? Cuando yo vendo, por ejemplo, vendo blue jeans de 800.000 pesos, pues es un negocio diferente a vender blue jeans de 80, ¿sí? Hay mercado, obviamente, ¿por qué se venden carros de 300 millones y se venden carros de 30 millones? Pues porque hay mercado para todos, el mercado es demasiado amplio, los nichos de mercado son diferentes de cada uno de otro. Entonces, entender eso es importantísimo, vuelvo y le repito, me vuelvo reiterativo con eso, para poder establecer una buena estrategia competitiva. El análisis de la competencia, pues, además de formular la estrategia corporativa, contribuye además a planear finanzas, marketing, valores, bueno, muchas otras cosas que nos pueden ayudar. Entonces, dice Michael Porter que la estrategia competitiva, según la teoría de Michael Porter, existen las 5 fuerzas. Entonces, vamos a mirar, no lo vamos a mirar desde aquí, sino desde una presentación que tengo acá. Me dicen, por favor, cuando la vean. Ya, profe, dice. Sí, ya la estamos viendo ahí, bueno. Entonces se llaman las 5, van a creer que aquí dice las, ¿sí? 5 fuerzas de Porter que influyen en la rentabilidad de las empresas como tal. Entonces, dice este señor Porter, hay 3 variables fundamentales para ser exitosos hoy en día, en un medio que cada vez es más cambiante. Ustedes saben que los mercados cambian día a día, las preferencias de los clientes cambian día a día, los nichos de mercado cada vez son más estrechos, son más pequeños y son menos duraderos. El ciclo de vida de los productos es cada vez más corto, salvo muy pocas excepciones. Los productos duran muy poco en el mercado, si no, innovan. O sea, tienen que estar permanentemente innovando, cambiando, para poder que perduren en un mercado como tal, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, ¿qué excepciones tenemos de productos que duren mucho en el mercado? O que hayan durado mucho. Solamente uno, muchachos. Profe, pues si nos vamos al área de alimentos, pues yo que trabajo en esa parte. ¿Usted en qué trabaja? ¿Cómo? Sí. Vemos que lo que más tiene vida útil, por decirlo así, es el tema de todo esto de atunes y conservas pues, de este tipo, donde digamos la empresa ha estado trabajando para disminuir ese tema de vida útil. Sí, pero digamos, hablemos un poquitico de marcas. ¿Cuál es la marca? Es decir, cuando yo le pregunto a usted, pues yo no sé con qué empresa trabajará. ¿Usted comercializa o produce? Trabajo para Almacenes Éxito en el centro de distribución. Ah, sí. Cuando yo le pregunto a usted cuál es la marca de atún más conocida sin necesitar, dígame cuál. No, atún Van Cans. Sí, Van Cam, ¿cierto? Ellos ya están ahí. Ellos ya están y han logrado permanecer en el mercado durante muchos años con ese mismo nombre. A eso es a lo que yo voy, ¿sí? Digamos que
Hay productos que son de ese tipo, que han logrado ese nivel de posicionamiento, que les ha permitido durar mucho tiempo en la mente de los clientes. Hay otros que no lo logran, hay otros que son ciclos mucho más cortos, ¿sí? Productos que nacen y al año ya no se conocen, sino simplemente se transforman en otros y pasan a otra marca, a otro nombre y tal, con otra adaptación. Entonces, las 3 variables son la anticipación, la adaptación y la actuación en los entornos. Como la más importante, muchachos, no solamente en el ámbito empresarial, sino en el ámbito personal, en cualquier ámbito de la vida moderna. ¿Cuál de los 3 creen ustedes que es más importante, de las 3 variables? La primera. ¿La qué? Adaptación. La de adaptación, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque, digamos, para la vida, incluso pues, para todas las personas, es muy difícil abrirse uno como al cambio, ¿cierto? Adaptarse a los cambios, uno estar dispuesto a abrir puertas o enfocarse en otras cosas. Uno siempre está como presto a uno llevar como ese historial o aferrarse a lo que uno hace. No quiere, digamos, como abrir los ojos para otras cosas. Sí. Hoy en día, hasta las pruebas de algunas empresas, cuando hablamos de desarrollo del talento humano y de pruebas de selección y tal, le miden a las personas, algunas empresas grandes, hoy le miden el coeficiente de adaptación, ¿sí? Inicialmente solamente le medían el coeficiente intelectual, el IQ. Después de eso se midió el coeficiente emocional. Y hoy en día hasta el coeficiente de adaptación, porque tal vez, dicen los expertos, es la capacidad, la fortaleza más grande que puede tener una persona o una empresa actualmente, la capacidad de adaptación. El que más rápido se adapte al cambio, obviamente será más exitoso que los demás. Entonces tenemos esas 3 variables, dice pues Michael Porter, ¿cierto? Según la teoría de la anticipación, la adaptación y la actuación en los entornos. Dice entonces que los factores que determinan esas variables están entonces, en identificar y definir los segmentos de clientes que son objetivos del negocio. Es importante saber, digamos, en marketing, el marketing es una ciencia muy amplia, es muy elaborada hoy en día, tiene muchas técnicas, sobre todo electrónicas, de medios, digamos, de redes sociales, muchas implementaciones reales para llegar a establecer cuál es la preferencia de un cliente por un producto como tal. Sin embargo, una de las cosas importantes es identificar los segmentos, identificar cuál es mi nicho de mercado, o sea, hacia qué grupo de la población va dirigido mi producto. En general, digamos, hablando muy grosso modo del tema de marketing, pues cuando yo emprendo unas actividades de marketing para mi producto, para mi empresa, para mi mercado como tal, para lo que yo hago, para mi negocio, pues yo primero establezco cuál es el negocio en el que yo me muevo, ¿sí? Lo que les acabo de comentar ahorita. ¿Cuál es el negocio? ¿Qué es lo que yo soluciono? ¿Sí? ¿Para qué es que sirve mi producto como tal? ¿Cuál es la experiencia que tiene ese cliente? ¿Y por qué es que me debe preferir? ¿Sí? No por el producto como tal, ni por el material, no. Es qué experiencia, o sea, qué es lo que yo vendo. Vendo satisfacción, vendo seguridad, vendo, bueno, muchas cosas. Vendo imagen. Luego de que yo defino eso, debo definir el nicho de mercado como tal. Es decir, yo tengo un producto que es muy bueno, yo considero que es muy bueno, tiene buena calidad, tiene buen diseño y tal, está bien para estar en el mercado. Ahora tengo que definir a quién se lo voy a vender. O sea, cuál es mi nicho de mercado como tal. Mujeres, hombres, personas de edad, personas jóvenes, personas de edad intermedia, bueno, empleados, bueno, eso lo tengo que definir. Y lo tercero, una vez que yo defino mi producto y defino mi nicho de mercado, lo tercero que debo definir es mi estrategia de comunicación. Es decir, ya sé cuál es mi producto, para qué sirve, cuál es mi negocio, ya sé cuál es el nicho de mercado que yo persigo, ¿sí? Entonces lo tercero que tengo que hacer es cómo le voy a ir a contar a ese cliente que pertenece a mi nicho de mercado, que yo tengo un producto muy bueno para ofrecerle y que le soluciona una necesidad puntual, ¿sí? O le satisface una necesidad. Lo otro es establecer y mantener una visión y cultura de cercanía al cliente. Eso es importantísimo. Todas las decisiones que se tomen al interior de una empresa, de un gran proyecto, pues tienen que estar orientadas
el cliente. ¿Y por qué hacia el cliente? Porque el cliente es el mercado y el mercado es el que toma las decisiones. O sea, yo no puedo decir que mi producto cuesta 70.000 pesos simplemente porque mi estructura de costos dice que cuesta 70.000. ¿De dónde de dónde nace el precio de un producto, muchachos? De los gastos. No. ¿Cómo se forman los precios en un mercado? Yo creo que por un tipo de encuesta, profe. Sí, pero la encuesta yo qué le pregunto al cliente. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Exacto, sí. ¿En cuánto valora mi producto? Sí. Es decir, y también le puedo preguntar, ¿cuánto ha pagado por productos similares? Sí, de la misma, del mismo tipo en el mercado. Y ese tiene que ser la base para establecer el precio. Es decir, miren, yo puedo vender empanadas a 1.000 pesos, de las que venden en la calle, normal, sí, pero de pronto un día digo, no, pues que esas empanadas me dan muy caras, porque es que los costos míos son muy altos, yo pago salarios muy buenos, con seguridad social, con todo, entonces mis empanadas son a 2.500. ¿El mercado acepta eso? No. No lo aceptan, ¿por qué? Porque el mercado no tiene alma, el mercado no sabe si mi estructura de costos es alta o es bajita, al mercado no le importa, ¿sí? Yo tengo que adaptarme a las condiciones del mercado como tal. Yo tengo que establecer, digamos, al interior del negocio una estructura de costos que sea de tal manera que mi negocio sea rentable en ese escenario, pero no puedo establecerlo o simplemente decretarlo desde adentro. Si eso es claro, muchachos. Si es claro eso, perdón. Sí, profe, está claro. Sí, señor. Bueno, también hay que desarrollar e implementar planes permanentes de detección de necesidades de los clientes, es decir, estar permanentemente indagando cómo está la tendencia del mercado, qué es lo que ellos quieren, ¿sí? Qué es lo que ellos necesitan. Analizar las diferencias potenciales que se puedan introducir en el proceso del negocio, evaluar el impacto que puedan producir las diferencias en el proceso de negocio teniendo en cuenta cada una de las actividades, evaluar financieramente la diferencia a introducir y implementar la adaptación como tal. O sea, estamos hablando de innovación siempre, de estar adaptándonos a un nuevo mercado todos los días, porque el mercado cambia todos los días. Entonces, esas 5 fuerzas de las que habla Porter, seguramente en algún otro curso, en algún otro escenario ustedes las han trabajado. Son muy básicas, son las siguientes. Vamos a leerlas al revés, porque ese es como el orden. El poder de negociación de los consumidores, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de ingreso de productos sustitutos o productos que puedan desplazar el mío como tal, la amenaza de entrada de nuevos competidores como tal, que ofrezcan lo mismo que yo, y la rivalidad entre los competidores como tal. Pero la rivalidad entre los competidores, bueno, vamos a verla en el mismo orden y nos vamos a devolver. Entonces vamos a hablar inicialmente del poder de negociación de los consumidores como tal o de los clientes. Digamos, vamos a imaginarnos un escenario en el que los consumidores de mi producto, mis clientes, podrían tener una capacidad de manejar el precio como tal. Es decir, cualquiera que sea la industria, lo usual es que los compradores siempre tengan un mayor poder de negociación frente a los vendedores. Sin embargo, este poder suele presentar diferentes grados dependiendo del mercado. Es decir, hoy en día nosotros, por ejemplo, les podemos manejar el precio de la telefonía celular. Profe, pues que lo podamos manejar, no, pero yo pienso que si la empresa deja de vender, pues lo debe de bajar. ¿Pero qué se necesitaría para que la empresa dejara de vender? Que nosotros no paguemos. Que nosotros nos pongamos de acuerdo, ¿cierto que sí? Que un día digamos todos nosotros, mire, hoy no vamos a consumir productos o utilizar los productos de Claro, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer la empresa? Bajar. Sí, claro, renegociar y decir, venga, ¿qué pasa? Pero lo que pasa es que nosotros no tenemos esa capacidad. Difícilmente, esos son escenarios ideales, o sea, es idealismo. Porque, digamos, es difícil establecer un mercado, encontrar un mercado en el que los clientes tengan ese poder, digamos, de convicción o ese poder de asociación para poder hacer que una empresa cambie sus condiciones de venta.
Claro, sería excelente que lo pudiéramos hacer. En algunos países lo han logrado. Poniéndose de acuerdo los consumidores de un producto, han logrado que bajen los precios, han logrado que mejoren las condiciones, han logrado que mejore el servicio. Pero pues eso no es fácil, ¿sí? ¿Qué se debería aumentar entonces? Cuando no hay diferenciación en los productos, los consumidores compran en volumen, somos nosotros, la mayoría de los productos los compramos en volumen, los consumidores pueden fácilmente cambiarse a marcas competidoras o productos sustitutos. Ese sería el riesgo, ¿cierto?, que tendría esa marca como tal. Los consumidores están bien informados acerca de los productos, ese es el mundo ideal, y los vendedores enfrentan una reducción en la demanda. Algunos ejemplos de esta estrategia serían, por ejemplo, buscar una diferenciación en los productos, digamos, para contrarrestar un eventual o un hipotético poder de esos compradores como tal. Buscar diferenciación en el producto, ofrecer mayores servicios de postventa, ofrecer mayores y mejores garantías, aumentar las promociones de ventas y aumentar la comunicación con el cliente. Digamos que eventualmente, o digámoslo, nombrémoslo de otra manera, hipotéticamente, esos serían como los elementos que podrían contrarrestar una eventual posición, una posición fuerte de los consumidores de mi producto como tal. Vuelvo y le repito, es difícil conseguir en el mercado hoy en día ese tipo de posiciones. La otra es el poder de negociación de los proveedores como tal. Y se da cuando yo dependo de unos pocos proveedores que están organizados, que se conocen entre ellos, que se comunican y pueden manejar el precio. Ustedes saben que en Colombia hemos hablado de los carteles, ¿cierto que sí? ¿Alguien ha escuchado hablar de los carteles? No, profe, yo no. ¿Alguien ha escuchado hablar de los carteles? El cartel del Sí, cemento, el cartel de los cuadernos, el cartel de pañales. de los pañales, el cartel de las empresas de vigilancia. ¿Y qué es eso? Simplemente es la asociación de unos señores que proveen unos productos específicos, unos servicios específicos, en un momento dado se ponen de acuerdo para manejar los precios, ¿sí? Entonces, el cartel de los pañales, ¿qué? Pues los principales productores de pañales se pusieron de acuerdo en que los precios tenían que ser así, así, así. Entonces, no había diferenciación. Entonces, no hay competencia. Entonces, el cliente, ese consumidor, pues los tiene que comprar al precio que ellos digan. Eso pasó también con el cemento, pasó con muchas cosas aquí en Colombia, ¿cierto? Ha pasado con muchas cosas y pasa todos los días. Ese es el poder de negociación que pueden tener unos proveedores, es decir, me pueden manejar a mí el precio del producto como tal, porque tienen poder entre ellos, porque se conocen, porque se hablan, porque están organizados. ¿Es claro eso, muchachos? Pero tenemos también la amenaza del ingreso de productos sustitutos. Esta amenaza pues siempre va a estar latente, ¿cierto? Siempre que yo tenga un producto, pues yo voy a tener la amenaza de que entren unos productos que sustituyan el mío. Sí, por ejemplo, ¿cuál es el problema, digamos, grande que ha tenido la industria cafetera hoy en día en Colombia? Pues que tiene muchos sustitutos. Hoy en día hay jugos, está el té, están las bebidas energéticas, bueno, muchas otras que sustituyen el consumo del café. Y resulta que el millennial, pues, prefiere otras cosas hoy en día, entonces sostener ese gusto, sostener esa tendencia, digamos, es difícil. Entonces siempre va a existir una amenaza de la entrada de productos sustitutos, unos productos que desplacen el mío del mercado en el que yo me desempeño. ¿Sí es claro eso, muchachos? Estos productos sustitutos suelen ingresar fácilmente a una industria cuando los precios de los productos sustitutos son bajos o menores, cuando pueden entrar con una estrategia de menor precio. Cuando existe poca publicidad o cuando hay poca lealtad de los consumidores, hoy en día digamos que ese tema de la lealtad es muy difícil ya de conseguir. Eso hace 30, 40 años la gente se casaba, los señores se casaban con una marca, es que a mí no me gusta sino el café con café y no me hablen de nada más. Hoy en día es muy difícil, hoy en día al millennial no le importan las marcas ni siquiera, él toma decisiones por experiencias. Entonces no es fiel, no es muy fiel a las marcas y eso lo tiene que entender el mercado. Hoy en día la estrategia competitiva pues tiene que tener en cuenta eso como tal.
hay poca lealtad en los consumidores y el costo de cambiar de un producto a otro sustituto es bajo. Es decir, es fácil cambiar de un cliente a otro. Una de las características del cliente moderno es que ya no se queja. ¿Qué hace el cliente moderno cuando está mal atendido? Sale y se va. Sí, se va y ni siquiera dice, ¿cierto que sí? Ni siquiera dice. O ustedes han colocado muchas notas en esos buzones de sugerencias. Normalmente no se utilizan, ¿cierto? Uno ve un buzón de sugerencias y pues uno dice, no, yo no vuelvo por aquí y ya. O sea, no sé. Uno no vuelve ¿Cómo? por eso es que uno no vuelve, por eso es que la mayoría de las empresas pierden clientes sin saber por qué, qué pasó. Sí, claro. Y una de las, digamos, de las premisas importantes de la estrategia competitiva sería lograr en algún momento que la puerta de atrás sea más pequeña que la puerta de adelante. ¿Sí me van a entender? Es decir, que si yo logro hoy traer 10 clientes, pues no se vayan 12, porque si se están yendo 12, yo no estoy haciendo nada. Es decir, si yo no cuido la puerta de atrás, que la cuido con servicio, con innovación y tal, pues yo puedo tener una puerta de adelante muy amplia, que entre mucha gente, pero pues igual se están yendo todos. O sea, es como más o menos eso. Algunos ejemplos de estas estrategias para reducir la entrada de productos sustitutos son aumentar la calidad, reducir los precios, aumentar los canales de ventas, aumentar la publicidad, bueno, muchas cosas yo puedo hacer, promociones y tal. Dice Michael Porter que la ventaja competitiva es una ventaja que una empresa tiene con respecto a otros competidores como tal. La ventaja, entendamos entonces que la ventaja es aquella condición particular que tiene ese negocio, que tiene esa empresa, a través de la cual se construye la estrategia competitiva como tal. La otra parte es de las 5 fuerzas de Porter, se llama la amenaza de entrada de nuevos competidores, es decir, de nuevas empresas que ofrezcan lo mismo que yo. Cuando las empresas pueden ingresar fácilmente a una industria, pues la intensidad de la competencia aumenta. Ustedes ven, por ejemplo, que hace algunos años esos negocios de arroz paisa, pues se veían muy poquito, ¿cierto? Y eran muy exitosos porque pues eran muy poco y tal. Hoy en día, ¿qué pasó con el arroz paisa? Que en cada esquina hay un negocio de arroz paisa, ¿o no? O arroz chino. Bueno, pero el arroz chino sí estaba ahí toda la vida. Desde que yo estaba chiquito, ya hace algunos años, había muchos negocios de arroz chino. Pero un ejemplo es ese, o sea, es que el negocio se populariza porque es un negocio bueno, ¿cierto? Pero el mercado no es sabio, el mercado no tiene la capacidad de determinar en un momento dado, decirle a la gente, mire, no ponga más negocios de esos porque ya está muy competido. No, la gente lo sigue poniendo y eso daña el negocio. Entonces, esa es la amenaza de entrada de nuevos competidores. Generar barreras ante la entrada de nuevos competidores, pues eso no es fácil, eso lo harán las grandes compañías que tienen grandes capitales para poder emprender grandes estrategias publicitarias, por ejemplo, para contrarrestar la entrada de nuevos competidores, pero eso no es fácil. Algunos ejemplos de barreras, por ejemplo, de entrada son la necesidad de lograr rápidamente economías de escala. ¿Y qué son economías de escala? ¿Quién me dice que son economías de escala? Son aquellas economías en donde la empresa genera su propia cadena. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquí en Pereira hay una empresa muy exitosa que se llama Frisbee, ¿sí? Resulta que Frisbee ya hoy en día no compra los pollos, sino que los cría, ¿sí? Frisbee, por ejemplo, no compra las zanahorias ni los insumos que necesita para hacer sus platos, sino que los cultiva. Entonces elimina unos pasos, digamos, en la cadena de distribución, en la cadena de proveedores, y obviamente eso la hace más competitiva, la hace más rentable. También la necesidad de obtener tecnología y conocimiento especializado, la falta de experiencia, una fuerte lealtad del consumidor hacia determinadas marcas, eso todavía existe, hay gente que todavía es marquera. Grandes necesidades de capital, falta de canales adecuados de distribución,
políticas reguladoras gubernamentales, altos aranceles, pueden ser también barreras de entrada, falta de acceso a materias primas, temas de patentes, de licencias, bueno, de todo ese tema de propiedad intelectual y la saturación del mercado como tal. Dice también Michael Porter por aquí, el éxito no está en ser el mejor, sino en ser diferente, lo que les comentaba ahorita. Siempre es eso, perseguimos es la diferencia, no tenemos que ser los mejores, tenemos que ser diferentes ante nuestro cliente como tal. Y por último, la rivalidad entre los competidores, que no es más que la mezcla de las otras fuerzas todas juntas, actuando en el mismo mercado. Se habla, por ejemplo, en una teoría de unos señores que salió hace varios años, de los océanos azules. ¿Alguien la ha escuchado en alguna parte? El mercadeo de los océanos, sobre los océanos azules. Bueno, veo que nadie. ¿Sí? Dime. No lo he escuchado, profe. Bueno, los océanos azules hablan de una teoría en la cual una empresa debería buscar de manera vertical un negocio, perdón, de manera horizontal, no seguir de manera vertical desarrollando y trabajando sobre el mismo negocio, sino de manera horizontal buscar un espacio en el que su producto no esté tan competido. Uno de los ejemplos, digamos, a nivel mundial de la estrategia de los océanos azules es el Circo Soleil. No sé si ustedes lo han visto en videos o tal. Inclusive fue noticia hace poco porque se quebró el Circo Soleil. ¿Sí saben ustedes? La pandemia lo quebró. Entonces, ese es un circo que presenta espectáculos diferentes, o sea, no presenta tigres, ni leones, ni malabaristas, ni nada de eso, no. Son unos desarrollos artísticos diferentes y es único en el mundo. Los espectáculos del Soleil son hermosísimos. Entonces, es como un ejemplo de esa capacidad, digamos, que desarrolló esa empresa para encontrar un mercado en el que no tuviera competidores, o sea, en el que esté solito. Cuando hablamos de océanos azules, hablamos de océanos tranquilos y no de océanos rojos en donde está todo el mundo, como pirañas, compitiendo por un mismo mercado. Entonces, ¿eso es claro? Sí, profe. Pero ¿cómo vamos ahí, muchachos? ¿Ya están cansados o no? Un poquito. Ya vamos a terminar. Bueno, las conclusiones de esta teoría de este señor Porter son: crear valor se ha vuelto, dice él, se ha vuelto indispensable para las empresas y es lo que les permite tener menor competencia directa. Cuando hablamos de crear valor, estamos hablando de qué? Es de establecer, de determinar cuál es mi negocio, cuál es la solución mía, qué es lo que yo soluciono, es decir, cuál es la satisfacción que yo genero y no el producto que vendo como tal. Lo realmente importante se encuentra en aportar un claro valor diferencial en precio, en funcionalidad, en exclusividad, en imagen, de marca, en percepción del consumidor. Y cuanto mayor sea el valor percibido, más único será el producto o servicio y mejor lo voy a poder yo cobrar, digámoslo así. Cuando mi producto es mejor percibido por el cliente, pues obviamente yo voy a tener una mejor retribución por él. Una estrategia exitosa tiene 5 características básicas que son una propuesta de valor única para los clientes, una cadena de valor confeccionada de acuerdo a esa propuesta, elecciones sobre qué no va a hacer y hacer la empresa sobre, digamos, no se puede, digamos, no podemos perseguir dentro de una estrategia competitiva ser exitosos en todo, en precio, en rapidez, en tamaño, bueno, tenemos que escoger algunas de esas para ser competitivos como tal. Un entendimiento de que las decisiones en la cadena de valor encajan unas con otras y la continuidad estratégica. Si la empresa no va a comprometerse y a mejorar su estrategia por 3 o 4 años como mínimo, ni siquiera vale la pena tener una. Es decir, si no estamos pensando en el futuro, en la sostenibilidad de mi negocio en el futuro, pues no vale la pena invertir, ni siquiera emprender acciones de
estrategia competitiva. Algunas reflexiones de Michael Porter, dice: los empresarios confunden objetivos, misión o visión con estrategia. Estrategia es el camino para ser únicos. Nosotros tendemos mucho a confundir lo importante con lo estratégico, y no todo lo importante es estratégico. Lo estratégico tiene que ver con esa visión de futuro como tal. Posteriormente a la estrategia habrá que determinar las tácticas o acciones para su logro. Concentrarse en una o pocas acciones solamente es uno de los errores más comunes de la estrategia. Es decir, hay que establecer las prioridades como tal. Y por último, los empleados quieren trabajar en compañías que hacen cosas diferentes, como Google, Facebook, Apple, cualquier empresa que esté aquí en la esquina y tal, pero que haga cosas siempre diferentes. Eso será una ventaja competitiva grande. Ustedes, sus preguntas hasta aquí. Listo, bueno, ya para terminar este cuento, sobre la ventaja competitiva, entonces nos dice, la ventaja competitiva es la capacidad de una empresa de sobreponerse a otra. Y también nos dice que la ventaja competitiva es una ventaja en algún aspecto que posee una empresa ante otras del mismo sector o mercado y que le permite tener un mejor desempeño. Eso es una ventaja competitiva. Les voy a poner un ejemplo, o les voy a hacer un cuento. Es viejito. En una población que se llama Mariquita, Tolima, hubo desde hace muchos años, se generó desde hace muchos años una fábrica de gaseosas que se llamaba Gaseosas Glacial. ¿Alguien la conoció? ¿O la conoce todavía porque existe? Sí, sí. Gaseosas Glacial. ¿Conoce un poquito sobre la historia de Gaseosas Glacial? No, yo no, solamente la he visto. Bueno, resulta que esa empresa, Gaseosas Glacial, tenía una ventaja competitiva importantísima. Su planta de producción allá en esa ciudad de Mariquita, Tolima, quedaba muy cerca a unos nacimientos de agua muy pura, un agua muy limpia. Entonces ellos utilizaban esa agua para fabricar sus gaseosas. Era una calidad impresionante, es decir, esa gaseosa glacial tenía un sabor especial debido a esa ventaja competitiva. Pero como la competencia, como dice Michael Porter, es destructiva totalmente, una vez una empresa grande de Colombia de gaseosas, que ¿cómo se llama? Postobón. Postobón, se interesó obviamente en ese negocio, ¿cierto? Ellos querían ampliar su mercado, entonces se interesaron en Glacial, les hicieron una oferta para comprar su empresa, pero Glacial no quiso vender. ¿Sí? Los dueños de Glacial no quisieron vender, dijeron no, nosotros tenemos una ventaja competitiva grande y la vamos a seguir explotando, ¿sí? No estamos interesados en vender la empresa. Entonces, ¿qué hizo Postobón? Postobón compró una empresa que se llama Peldar, que es la que le provee a Postobón los envases de vidrio y le provee casi a todas las industrias en Colombia de bebidas los envases de vidrio. Y cuando ya fue dueño de Peldar, le suspendió el suministro de envases a Glacial y los obligó a vender. Entonces, el cuento va a que a pesar de que tenían una gran ventaja competitiva y que han construido una estrategia competitiva con base en eso, tenían una estructura de costos muy baja y una calidad muy alta, porque tenían una fuente de agua muy pura, muy cerca. Igual, de todas maneras, se los tragó la estrategia de Postobón. La estrategia de Postobón fue limitarles a ellos la adquisición de cristal para poder vender sus productos. ¿Y qué tuvieron que hacer? Tuvieron que ceder y tuvieron que vender. Hoy en día, Glacial pertenece a Postobón. Más o menos así funciona, digamos, el tema de la estrategia competitiva como tal. Para unos es suave, es normal y tal, y para otros es agresiva. También, entonces, existen diversas formas de obtener una ventaja competitiva como tal, que pueden ser en costos, en diferenciación, o también pueden haber estrategias como el precio líder, la diferenciación, el precio de nicho, el nicho de diferenciación y tal. También hay estrategias competitivas Mile is Now,
como las empresas prospectivas o innovadoras, a las que mejor manejan el tema de innovación, empresas defensivas, que son las que están, digamos, en segundo, tercero o cuarto lugar en el nicho de mercado como tal. Ustedes saben que cuando una empresa es líder, pues se comporta de una manera, y cuando no es líder, pues se comporta de otra. Por aquí nos habla sobre un ejercicio, habla sobre Coca-Cola y Postón, sobre las ventajas competitivas que tienen ellos y las estrategias que utilizan. Pero no nos vamos a detener allí, te los voy a dejar de tarea para la lectura. Y el ejercicio que nos vamos a proponer es el siguiente, muchachos. Primero, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bueno, entonces nos vamos a proponer un ejercicio y es el siguiente. Voy a hacer una pregunta así al azar. Por ejemplo, Luisa Fernanda López. Luisa. Bueno, Luisa como que... Señor. Hola, Luisa. Luisa, ¿tú trabajas? Sí, señor. ¿En dónde trabajas? En Cristaltec. Ah, tú me contaste ahorita lo de Cristaltec, ¿cierto? Sí, señor. Ay, bueno. Entonces, mira, el ejercicio es el siguiente. Es establecer cuál es la ventaja competitiva de tu empresa y cuál es la estrategia competitiva que ha construido con base en esa ventaja competitiva. Entendiendo entonces ahorita la diferencia entre los dos conceptos. ¿Sí? Esa ventaja competitiva es ese aspecto que la empresa tiene que la hace diferente a las otras. Puede ser, por ejemplo, la estructura de costos, puede ser la facilidad de consecución de los insumos, puede ser la cadena de valor, puede ser un mejor diseño, bueno, cualquier cosa de esas. Y con base en eso, establecer una estrategia competitiva, porque la ventaja competitiva como tal no sirve de nada si yo no establezco una estrategia. Es decir, yo tengo que saber para qué me sirve esa estrategia, esa ventaja competitiva. Entonces, la tareita que vamos a hacer, yo les cargo ahora o mañana el tallercito, es, si trabajamos, por ejemplo, Luisa, que trabaja en Cristaltec, pues ella va a trabajar sobre Cristaltec, va a ir a analizar cuál es la ventaja competitiva de Cristaltec y cuál es la estrategia que ha construido a través del tiempo con base en esa ventaja. ¿Cómo aprovecha esa ventaja? ¿Para qué? Para ser preferida por sus clientes, para tener un posicionamiento de mercado X, ¿sí? Básicamente es eso. Y de pronto, la persona pues que no esté trabajando en este momento, pues no sé, de pronto se apoyaría en la empresa donde trabaja el papá, en la empresa donde trabaja la mamá, donde trabaja el hermano, bueno, no sé, el tío, o en alguna que conozca y que de la cual pueda obtener información para realizar ese taller. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, entonces profe. esa va a ser la tarea para entre 8 días y también pues les dejo, esta semana se me olvidó, pero bueno, prometo no volverlo a olvidar, la lectura recomendada para entre 8 días, que es la siguiente parte del módulo. Es importante pues que lo hagamos todos, leamos la parte de gestión tecnológica, que es el tema siguiente, para que traigamos las dudas, los aportes, para que construyamos el curso entre todos. Digamos que así es un poquito más fácil, es un poquito menos tedioso que yo estar hablando y hablando y hablando y hablando. Yo sé que no tengo una voz tampoco muy melodiosa que se diga, entonces es importante que todos hablemos. Muchachos, preguntas, dudas, reclamos. Profe, qué pena, es la estrategia y qué más. Y la ventaja. De todas maneras, puedes ir al módulo y consultar los conceptos allí. ¿Qué es estrategia y qué es ventaja? Vuelvo y lo repito. La ventaja es aquel aspecto que tiene la empresa y que la hace diferente de las demás. Es decir, podría ser, en el ejemplo que les acabo de comentar de Gaseosas Glacial, la ventaja competitiva que tenían ellos era la cercanía con una fuente de agua muy pura, dentro de los terrenos de ellos, lo cual pues obviamente les facilitaba la fabricación de las gaseosas y el sabor, ¿cierto? Esa era su ventaja competitiva. Ahora, con base en eso, pues hay que construir una estrategia. ¿Ellos cómo lo hicieron? Pues vendían unas gaseosas muy baratas, pues porque tenían
estructura de costos baja. Entonces es eso, es establecer cuál es la ventaja competitiva, que es ese aspecto que le favorece a la empresa y que la hace diferente de otras, y con base en eso, cuál es la estrategia que ha construido, o sea, cómo ha llevado, digamos, esa ventaja competitiva a ser una estrategia que logre un mejor posicionamiento de mercado o un sostenimiento del futuro, una visión de futuro de la empresa. ¿Sí es claro, muchachos? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, esa va a ser la tareita que vamos a tener para dentro de 8 días y la lectura del módulo para que sigamos entonces dentro de 8 días con el tema de gestión tecnológica. Muchachos, de nuevo, preguntas, dudas, reclamos, quejas, peticiones. Profe, una pregunta. Sí, yo estoy. Usted ya en ese momento ya llamó a Liz, porque si yo tenía un problema con el audio. Ah, no, qué buena pregunta, porque ya me está viendo. Listo. Cristian David. Presente, profe. Anderson. Profe, presente. Sebastián. Presente, profe. Dubián creo que ha tenido como problemas con el audio. Listo. Alejandra. Presente. Alexis. Presente. Jennifer Raiza. Presente. Luisa Fernanda. Presente, profe. Steven. Presente. Diana Marcela. Presente, profe. Bernardo Palacio. Bernardo. Presente. Ah, bueno. Juan Camilo Quiseno. Juan Camilo. Listo. María Camila. María Camila, ¿se me fue? Sí, profe. Listo. Y Esteban. ¿Qué, profe? Esteban. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces si no es más, dejamos aquí por hoy. Nos quedan esas tareas entonces para entre 8 días. Nos veríamos, Dios mediante, el próximo miércoles. Cuídense mucho, por favor, y que Dios los bendiga, muchachos. Muchas gracias, profe. Igualmente. A ustedes, muchachos, por la atención. Muchas gracias, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias. Buenas noches. De igual forma, profe, qué pena, como le informaba, tengo un pequeño problema en el audio, de igual forma me llamó presente, no sé yo esa parte. Listo, no hay ningún problema. Ay, Mariana, ¿por qué no estás en la lista? Profe, yo no sé, hace 8 días tampoco estaba. No me dijo que no estaba por un lado, pero me dijo que tenía en el Excel, algo así. Tienes que averiguar el registro porque no aparece en la lista de hoy. Sí, profe. Mañana Listo, hago pues. esa tarea. Muchas gracias. Bueno, feliz noche. Lo que pasa es que a Cristian, lo que pasó con